Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, por aquí tenemos un vocabulario. Sí, nos dicen Informatic Technician, IT Tech, sí, técnico en informática. Carpenter, sí, carpintero. Firefighter, bombero. Hairdresser, peluquero o peluquera. Farmer, agricultor. ¿Sí? Con este vocabulario vamos a realizar la siguiente actividad. Nos dicen, read the following descriptions, look at the vocabulary words in the box, and write the correct one next to each. ¿Sí? Lee las siguientes descripciones, mira el vocabulario en la caja y escribe la correcta al lado de la descripción. ¿Sí? Entonces vamos a leer la descripción y acá al lado vamos a escribir, ¿sí?, la palabra correcta. Muy bien. ¿Sí? En estas descripciones vamos a encontrar oraciones en tiempo presente simple y en tiempo presente progresivo. ¿Sí? Son estructuras gramaticales que ya habíamos visto. ¿Sí? Vamos a revisarlas. Sí, tenemos Simple Present Tense, ¿sí?, el tiempo presente simple. La oración afirmativa se compone de subject, verb y complement. En Present Progressive Tense, ¿sí?, en el tiempo presente progresivo, la oración afirmativa se compone de subject, verbo to be, un verbo más la terminación en ing y el complemento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir subrayando en las descripciones cuáles son las oraciones en presente simple y en presente progresivo. ¿Sí? Las de presente simple las vamos a subrayar con azul y las de presente progresivo con rojo. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces tenemos I am working with wood. ¿Sí? Yo estoy trabajando con madera. ¿Sí? Es una oración en presente progresivo. ¿Sí? Tenemos el subject, el verbo to be, el verbo con la terminación ing y el complemento. ¿Sí? I am making a chair and a table. Yo estoy haciendo una silla y una mesa. ¿Sí? Es una oración en presente progresivo. ¿Sí? Tenemos el subject, que en este caso es el pronombre personal, el verbo to be, el verbo con la terminación ing y el complemento. ¿Sí? Luego nos dicen, my tools are a saw, a hammer and nails. Mis herramientas son una sierra, un martillo y clavos. ¿Sí? Esta oración está en presente simple. ¿Sí? Tenemos el subject, ¿sí?, mis herramientas, el verbo, que en este caso es el verbo to be, y el complemento. Muy bien, ¿sí? Entonces, según la descripción que leímos, tenemos que poner cuál es la palabra correcta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer la siguiente descripción. Dice,
I love the land and animals. ¿Sí? Yo amo la tierra y los animales. Tenemos aquí el subject, que en este caso es un pronombre personal, un verbo, ¿sí? Y el complemento, ¿sí? Entonces esto será una oración en presente simple. Vamos a la siguiente oración. Nos dicen, I am growing some vegetables and corn. ¿Sí? Tenemos el subject, en este caso es el pronombre personal, el verbo to be, el verbo con la terminación ing y el complemento. ¿Sí? En este caso, entonces, la oración es en presente progresivo. ¿Sí? Yo estoy cultivando algunos vegetales y maíz. Vamos a la siguiente oración. Nos dicen, I have chickens, pigs, and cows in my farm. ¿Sí? Yo tengo pollos, cerdos y vacas en mi granja. ¿Sí? Tenemos el subject, que es, en este caso, es el pronombre personal, I, el verbo have, y tenemos el complemento, ¿sí? Esta oración es una oración en presente simple, ¿sí? Muy bien. Luego de haber revisado la descripción, ya sabemos entonces cuál es la palabra correcta, ¿sí? La vamos a poner por aquí. Vamos a la siguiente descripción. Nos dice, I like to paint the nails. ¿Sí? Me gusta pintar las uñas. ¿Sí? Muy bien. Y en este caso vemos que nails tiene dos significados. ¿Sí? Clavos y también significa uñas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la estructura. ¿Sí? Tiene un subject, que en este caso es el pronombre personal I, el verbo, ¿sí? Like, y el complemento, to paint the nails, ¿sí? Entonces, esta oración está en simple present tense, ¿sí? Es una oración en presente simple. Vamos a la siguiente oración. Dice, I am cutting her hair, ¿sí? Yo estoy cortando su cabello, ¿sí? I am cutting her hair, ¿sí? Tiene el subject, ¿sí? Que en este caso es el pronombre personal I, el verbo to be, el verbo con la terminación en ing y el complemento, ¿sí? Yo estoy cortando su cabello, ¿sí? Es una oración en presente progresivo, ¿sí? La siguiente oración es I help people to look pretty, ¿sí? Yo ayudo a la gente a verse bonita, ¿sí? Tenemos el subject, que es en este caso el pronombre personal I, un verbo, ¿sí? En este caso es el verbo help, ayudar, y el complemento, ¿sí? Esta oración es una oración en presente simple, ¿sí? Muy bien. Entonces, con la descripción ya sabemos cuál es la palabra correcta. Vamos a la siguiente. Nos dicen, I am work with a computer.
¿sí? Yo trabajo con una computadora. Tenemos el subject, ¿sí? El pronombre personal I, un verbo, ¿sí? En este caso es el verbo work, trabajar, y el complemento, ¿sí? De esta forma nos damos cuenta que es una oración en presente simple. Luego nos dicen I am talking with people online, ¿sí? Yo estoy hablando con personas en línea, ¿sí? Tenemos aquí el subject, que en este caso es el pronombre personal, el verbo to be, un verbo más la terminación ing y el complemento, ¿sí? De esta forma nos damos cuenta que esta oración está en presente progresivo, ¿sí? Yo estoy hablando con personas en línea, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente oración. Nos dice, My work is very important to connect people. Mi trabajo es muy importante para conectar personas, ¿sí? Tenemos el subject, ¿sí? My work, un verbo, en este caso es el verbo to be, y el complemento, ¿sí? De esta forma nos damos cuenta que es una oración en presente simple, ¿sí? Muy bien. Sí, entonces ya hemos leído la descripción, ya podemos escribir la palabra correcta. Vamos a la última descripción. Nos dicen, I have a red uniform, ¿sí? Yo tengo un uniforme rojo, ¿sí? Tenemos aquí el subject, que en este caso es el pronombre personal. Tenemos un verbo, en este caso es el verbo have, ¿sí? El verbo tener. Y el complemento, ¿sí? De esta forma entonces nos damos cuenta que es una oración en presente simple. Vamos a seguir leyendo. Nos dicen, My job is very important, ¿sí? Mi trabajo es muy importante, ¿sí? Tenemos el subject, ¿sí? My job, un verbo, ¿sí? En este caso es el verbo to be, y el complemento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta oración está en presente simple, ¿sí? Mi trabajo es muy importante. Vamos a la siguiente oración. Nos dicen, I protect the trees and forest. Tenemos el subject, ¿sí? En este caso es el pronombre personal, I. Un verbo, en este caso es protect, ¿sí? Proteger. Y el complemento, ¿sí? Yo protejo los árboles y el bosque, ¿sí? Muy bien. De esta forma, entonces, ya sabemos qué palabra poner en el cuadro, ¿sí? Muy bien, vamos a realizar unas actividades, ¿sí? En el primer link vamos a tener el siguiente ejercicio. Sí, tenemos que leer las oraciones y escribir la letra del gráfico correcto, ¿sí? En la primera oración tenemos He's swimming, ¿sí? En todas las oraciones están utilizando contracciones del pronombre personal y del verbo to be.
¿sí? Vamos a revisar entonces las contracciones. ¿Sí? Tenemos aquí un cuadro donde tenemos los pronombres personales, ¿sí? Personal pronouns, el verbo to be, ¿sí? La forma del verbo to be que corresponde a cada pronombre, ¿sí? Y la contracción del pronombre personal con el verbo to be, ¿sí? Tenemos el pronombre personal I, que significa yo. Am, ¿sí? Es la forma del verbo to be que corresponde al pronombre personal I, ¿sí? Entonces, I am significa yo soy o yo estoy. Si hacemos la contracción, quedará I'm, ¿sí? Esto de aquí va a significar lo mismo que esto, ¿sí? I am es lo mismo que I'm, ¿sí? Luego tenemos you are, ¿sí? Tú eres o tú estás. La contracción es your, ¿sí? Significa lo mismo, ¿sí? You are y your significan lo mismo. Luego tenemos he is, él es o él está. La contracción es his. También tenemos she is, ¿sí? La contracción es she's. Tenemos it is, la contracción es its. Tenemos we are, la contracción es were. Tenemos you are, la contracción es your. Tenemos they are, la contracción es their. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Luego de haber revisado las contracciones de los pronombres personales con el verbo to be, vamos a revisar las oraciones. ¿Sí? Nos dicen he's swimming, ¿sí? Él está nadando. She's drawing. Ella está dibujando. They're reading. Ellos están leyendo. He's singing. Él está cantando. She's swimming. Ella está nadando. They're painting. Ellos están pintando. He's dancing. Él está bailando. She's reading. Ella está leyendo. They're swimming. Ellos están nadando. He's reading. Él está leyendo. She's singing. Ella está cantando. They're dancing. Ellos están bailando. ¿Sí? Muy bien. Debemos fijarnos en el pronombre que utilizan. Están utilizando por aquí he, she, they. ¿Sí? Utilizan la contracción también por aquí, lo que ya vimos. Y están utilizando verbos con la terminación en ing. ¿Sí? Entonces, estas oraciones son oraciones en presente progresivo. ¿Sí? Muy bien. A las oraciones en presente progresivo también se las conoce como presente continuo. ¿Sí? Present continuous. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar el segundo link. Sí, en el segundo link tenemos este ejercicio, Present Continuous Tense,
¿sí? El tiempo presente continuo, que es lo mismo con el tiempo presente progresivo, ¿sí? En este caso tenemos que, ¿sí?, completar las oraciones. Vamos a revisar. Nos dicen they, ¿sí? El verbo es play y por acá al final dice football, ¿sí? Como es presente progresivo o presente continuo, que es lo mismo, tenemos que recordar la estructura, ¿sí? Se iniciaba con el subject, ¿sí? En este caso es el pronombre personal they. Luego tenemos que poner el verbo to be, ¿sí? La forma del verbo to be que trabaja con they es are. Y luego el verbo con la terminación ing, es decir, el verbo play con la terminación ing, ¿sí? La oración queda de esta forma: They are playing football, ¿sí? Ellos están jugando fútbol. ¿Sí? De esta forma entonces vamos a ir realizando todas las oraciones, ¿sí? Tenemos que recordar con qué forma del verbo to be trabaja cada pronombre, ¿sí? Y además tenemos que poner el verbo con la terminación en ing, ¿sí? En el caso de Tom, ¿sí? ¿Cuál será la forma correcta? ¿Sí? Si Tom lo cambiamos por un pronombre, sería he, él, ¿sí? Y he, ¿con qué forma del verbo to be trabaja? Con is, ¿sí? Luego, el verbo que tenemos aquí, jump, ¿sí? Más la terminación en ing, ¿sí? Luego tenemos my mom, ¿sí? Mi mamá, ¿sí? Si lo cambiamos por un pronombre, sería she, ¿sí? La forma correcta del verbo to be con el pronombre she es is. She is. Y luego el verbo con la terminación en ing. Recordamos que cuando el verbo termina en e, tenemos que omitir la e y luego sí podemos agregar la ing. ¿Sí? Igualmente por aquí, Martín, ¿sí?, trabaja con is, ¿sí? De chef, ¿sí? Trabaja con la forma del verbo to be is, ¿sí? They, ¿sí?, trabaja con la forma del verbo to be are, ¿sí? Lo mismo para este verbo, ride, ¿sí? Tenemos que omitir la e y de esa forma podemos agregar la ing, ¿sí? Muy bien. De esta forma entonces van a ir realizando la actividad, ¿sí?, que está en presente continuo o presente progresivo. ¿Sí? Vamos a ver la última actividad. Tenemos aquí que ya está el pronombre personal con el verbo to be. Simplemente falta el verbo con la terminación en ing. ¿Sí? ¿Sí? Por aquí tenemos los verbos. ¿Sí? Tenemos riendo, ¿sí?, drinking, tomando o bebiendo, dancing, bailando, eating, comiendo, jumping,
saltando, singing, cantando, walking, caminando, talking, hablando, running, corriendo, y writing, escribiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo las imágenes y vamos a arrastrar la palabra en el lugar correcto. ¿Sí? De esta forma vamos a completar las oraciones. ¿Sí? Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.